buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, y te damos la bienvenida a vos que tal vez estás mirando por primera vez y te invitamos a que te quedes porque vamos a dar comienzo a esta reunión, una reunión de oración que tenemos todos los miércoles y lo vamos a hacer cantando unas canciones a nuestro Dios. Y vamos a cantar la primera canción que se titula Gracia Sublime y nos habla de una gracia que solamente puede dar Dios, porque gracia es un regalo no merecido, es un regalo que viene de parte de Dios, pero sin que nosotros lo merezcamos. Ni tú ni yo merecíamos la gracia de Dios, pero Él quiso darnos por gracia la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y esta vida eterna comienza cuando morimos aquí terrenalmente. Y dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia, no es de vosotros, sino es un don de Dios. Dios tiene un don, y ese don que tiene es la gracia, y esa gracia la otorga al ser humano a aquel que por medio, el canal, el medio, es la fe, es creer. Por medio de la fe, por medio de creer, la gracia de Dios es otorgada, la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y esta canción que nos habla de la gracia de Dios, habla de que Él ocupó nuestro lugar, fue el sustituto. Nosotros tendríamos que haber estado en la cruz, pero por gracia de Dios, Él envió a su Hijo amado. Aquel Dios eterno, el Hijo de Dios, se hizo hombre, ocupó mi lugar, cargó mi cruz y me hizo libre de la esclavitud del pecado. Por eso, hoy, agradecidos a Dios por este gran e inmensa obra que hizo en favor nuestro, le cantamos a Él. Su amor es fuerte y poderoso.
Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, 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 gracia sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hemos cantado Gracia Sublime y vamos a agradecer a nuestro Dios por su infinita gracia. Y vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias porque ese amor se ha manifestado en carne y nos has traído salvación, nos has traído perdón de pecados, nos has traído esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, porque tu Hijo hoy vive, ha resucitado y está a la diestra tuya, Dios, sentado intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos llegar a ti por medio de la oración y dejar delante de tuyo, Señor, delante de ti, nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, que sigas guiando esta reunión con el poder de tu Espíritu, para gloria tuya, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Continuamos con la reunión y vamos a hacerlo ahora cantando Mi Fortaleza. Y esta canción nos habla del perfecto amor de Dios, que es inagotable, dice que es incomparable. Leíamos recién en Juan 3:16, porque de tal manera, un amor que Dios no solamente quiso expresarlo en palabras, porque Dios es amor y la magnitud de su amor fue expresada en una obra, la obra del Señor Jesucristo. El amor de Dios lo manifestó en entrega, porque el amor es dar. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él dio a su Hijo, a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y este amor fue demostrado en una obra en favor tuyo, en favor mío, en favor nuestro. Y el amor de Dios, dice en Romanos 5:5, que es derramado por medio de su Espíritu en nosotros. En el momento de haber creído que recibimos el Espíritu Santo, el amor de Dios es derramado en nosotros y se perfecciona ese amor. Se perfecciona en el amor de Dios. El salmista David decía en el Salmo 18, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y es imposible que alguien que conozca a Dios no lo ame. Porque conocer a Dios es conocer el amor de Dios y es empezar a amarlo. Cantemos Mi Fortaleza. El salmista sigue diciendo, Jehová mi roca y castillo mío y mi libertador.
Dios mío, mi fortaleza, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Que sea una realidad en nuestras vidas el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra fortaleza, en donde encontramos el refugio. Fortaleza. Perfecto amor. Señor Dios Padre, te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo que satisfizo tus demandas en favor nuestro. Gracias, Señor, por habernos hecho aceptos en Él y hoy poder disfrutar de una comunión íntima contigo
pero también con una plena confianza de poder llegar a ti por medio de la oración. Señor, ahora queremos dejarte delante tuyo la palabra que será expuesta, Señor, por nuestro hermano, para que, Señor, al abrir la Biblia, también, Señor, que es tu palabra, nuestras mentes, Señor, puedan ser abiertas, nuestro corazón también pueda ser abierto, Señor, para que tu palabra llegue no solamente a nuestras mentes, sino que baje a nuestros corazones y podamos así ponerla por obra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor, en cada oyente para gloria de tu nombre y para bendición de cada vida. Oramos todo esto en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes, agobiados y cargados de aflicción. Esto es lo que nos llevamos, todo a Dios en oración. Hayas débil y oprimido, de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Que desprecian tus amigos, préndale en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es el amigo eterno, solo en Él confío yo. Hermoso himno el que hemos cantado, y dice la última estrofa: Jesucristo nuestro amigo, de estos prueba nos mostró. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan y versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vemos claramente el concepto que habíamos concluido hoy de que el amor es entrega, que el amor es dar. Y en la primera estrofa de este himno, cuando leíamos que si estábamos en pruebas, en aflicciones, si estábamos con cargas y tristezas, podíamos llevarlas a
a Dios en oración y Él nos ofrecía paz. En Filipenses veíamos esto y nos podíamos hacer este canje de llevar las cargas, dejárselas a Él y traernos paz para nuestros corazones. Y también podemos estar en la carrera de este peregrinar de la vida cristiana parados. Venimos estudiando el libro de Hebreos y en el capítulo 6 hay un aliento. Hay en el capítulo 6, versículo 1, para recordar, vemos que hay un aliento que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice. Y nos recuerda, esto me hace acordar al apóstol Pablo cuando en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, él dice que él no pretende haberlo alcanzado, sino que una cosa hace, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio, prosigue adelante. Y es un desafío para nosotros para no quedarnos, porque a veces cuando me quedo en la carrera, viene también la tristeza, el sufrimiento. Hoy el hermano Daniel Carloni le toca compartir el capítulo 10 de Hebreos, y en los últimos versículos, en el 38 y 39, dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Que sea una realidad en nuestras vidas, que no seamos de esos que retroceden, ni tampoco de los que se quedan, sino que vamos adelante, vamos a avanzar. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios estamos nuevamente en contacto. Es un gozo, es una alegría poder saludarles y desearles que el Señor les esté bendiciendo y asistiendo con su presencia permanente. Y en este día nos toca el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y vamos a ir tomándolo por parte, así desarrollamos todo el capítulo con la ayuda del Señor. Los primeros 4 versículos dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Bueno, lo que quiere significar aquí, diciendo que la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley y los sacrificios levíticos fueron la sombra de los bienes que iban a venir. La sombra es un reflejo de la realidad, no es la realidad. Es como si nosotros mirásemos una fotografía, pero no la realidad de lo que está en la fotografía. Y esto fue la ley, fue una sombra, como una fotografía, y luego iba a venir la realidad que era el Señor Jesucristo. Por eso dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque era solamente la sombra de los bienes venideros. Nunca pueden
hacer perfectos a los que se acercaban a Dios a través de estos sacrificios. De otra manera, dice el versículo 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Se dan cuenta? Cada persona que se acercaba a través de los sacrificios levíticos era para hacer memoria de los pecados. Y fíjense, hermanos, nosotros cada vez que vamos a la cena del Señor, ¿qué vamos a hacer memoria? Vamos a hacer memoria del Señor Jesucristo, de aquel que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacer memoria de quien quitó el pecado del mundo, y a través de los símbolos que Él dejó establecidos, su cuerpo y su sangre. En los sacrificios levíticos, el oferente lo hacía para hacer memoria de sus pecados. Pero nosotros cada vez que vamos a ofrecer nuestra ofrenda de gratitud y alabanza a nuestro Dios en la cena del Señor, vamos a hacer memoria de aquel que quitó una vez y para siempre los pecados de todos nosotros, el Señor Jesucristo. Y los quitó una vez y para siempre. Aquellos sacrificios, dice, no podían hacer perfectos a los que se acercaban a Dios. Dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Ellos permanentemente se acercaban a Dios con los sacrificios, pero el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y nosotros en esta era, en este tiempo, hacemos memoria de aquel que limpió una vez y para siempre los pecados del mundo, del Señor Jesucristo. Ya no más el pecado. Porque la sangre, dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. Por eso hacemos memoria de Él cada vez que nos acercamos a la cena del Señor. El versículo 5 hasta el 7 dice así, por lo cual entrando Él, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquellos sacrificios que hacían en la era levítica no agradaban a Dios. Dice sacrificio, por lo cual entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda, no quisiste. Aquellas personas llegaban, era solamente preparar el sacrificio, pero no había un corazón sincero para agradar a Dios. Dice, mas me preparaste cuerpo. El Señor Jesucristo tomó un cuerpo como el nuestro para venir a salvarlo. Dice, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oh, el Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad del Padre. Estando allí con los discípulos junto al pozo de Jacob, con la mujer samaritana, los discípulos le trajeron de comer y el Señor Jesucristo les dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió.
Ese era el deseo del Señor Jesucristo. Y Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era salvarnos a todos nosotros por su grande amor y misericordia. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. En la antigüedad los libros eran rollos de papiro. Y hermanos, nosotros podemos ver en toda la Biblia, el Señor Jesucristo está reflejado en ella, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesucristo es el centro de toda la Biblia, el centro de las Sagradas Escrituras. Y el mensaje de toda la Biblia es salvar al hombre y ponerlo en comunión con Dios. Esa es la voluntad del Padre. Por eso Él dijo que el agrado de Él era hacer la voluntad del Padre. El versículo 8 hasta el 11 dice así: diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para establecer esto último. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y toda su vida, los 3 años de su ministerio, demostró e hizo la voluntad del Padre. Aún estando allí en Getsemaní, ustedes recuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo oraba y clamaba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. Oh, la humanidad del Señor Jesucristo clamaba y decía si era posible pasar la copa. Pero la deidad del Señor Jesucristo clamaba por hacer la voluntad del Padre, porque por eso había venido y había tomado un cuerpo para venir a esta tierra y salvarnos. Último, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El versículo 8 dice: diciendo primero sacrificio, y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O no agradaban a Dios aquellos sacrificios, porque la ocupación de aquellos oferentes era solamente preparar esa ofrenda, pero no había un corazón sincero, un corazón dispuesto a honrar, alabar a Dios y agradecerle. Era solamente un rito. No había sinceridad del corazón y por lo tanto no le agradaba a Dios. Versículo 9: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El versículo 10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Al Señor Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre, llegando al objetivo de morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos. Por eso el apóstol Pablo, cuando comienza la carta a los Corintios, les dice así: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, somos santificados
en Él, somos apartados para ser hijos de Él, llamados a ser santos, para después llegar al nivel de santidad que Él quiere, en el conocimiento y en el cumplimiento y obediencia a su palabra. Por eso dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y me gusta esta expresión, hermanos, que dice, hecho una vez y para siempre. Aquellos sacrificios lo hacían cada año presentándose con aquel animalito, pero el Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que el sacrificio que hizo, lo hizo una vez y para siempre. El versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Aquí afirma esta verdad. Desde el versículo 12 hasta el 17 dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Qué maravilloso, hermanos. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre en su ministerio y ofreció el sacrificio para salvarnos a cada uno de nosotros. Y después de haber cumplido en su totalidad la voluntad del Padre, dice, se sentó a la diestra de Dios. Y el versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que ponga a los enemigos, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oh, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, en la majestad de las alturas. Allí está intercediendo por nosotros y esperando aquel momento en que todo el mundo, hasta sus enemigos, han de postrarse a los pies. Y dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque a través de Él Dios pudo cumplir su voluntad y su deseo de salvarnos a todos nosotros. Porque el versículo 4, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O el pacto de Dios que está escrito allí en Jeremías capítulo 31, allí habla de este pacto, el pacto que Dios hizo para salvarnos, para limpiarnos y para luego pondré, dice, sus leyes en nuestros corazones. Qué maravilloso. Él puso sus leyes, Él puso sus maravillosas promesas en nuestros corazones para bendecirnos. Y dice el versículo 17, y añade aquel pacto maravilloso que Él hizo.
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. En la antigüedad el oferente hacía memoria de los pecados cuando ofrecía el sacrificio. Nosotros vamos a la cena del Señor a hacer memoria de aquel que por su sacrificio nos limpió de nuestros pecados, y de aquel que dijo: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Al Señor Jesucristo nunca más se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Qué maravilloso sacrificio el del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Versículo 18 hasta el 22 dice así: pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué maravilloso, hermanos. Dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Los pecados nuestros fueron remitidos al Señor Jesucristo. Como dice el profeta Isaías, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y así nos salvó, así nos bendijo eternamente. Y dice: ya no hay más ofrenda por el pecado. Él murió en la cruz del Calvario, hizo el sacrificio una vez y para siempre. Así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En la antigüedad entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban hasta el lugar santo. El sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre de aquel animalito. Y hermanos, miren el privilegio. Nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, a través de la sangre del Señor Jesucristo. Versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El camino nuevo y vivo que el Señor Jesucristo abrió a través de su carne cuando murió en la cruz del Calvario. Y miren ustedes, hermanos, dice la Biblia, cuentan los evangelios, que cuando el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz y entrega el Espíritu al Padre después de haber padecido, entregó el Espíritu, dice que la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no había más velo para entrar en el lugar santísimo, porque estaba hecha la obra grande y maravillosa del Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre para nuestra salvación. Versículo 21 dice: teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué maravilloso, hermanos, a través del sacrificio del Señor Jesucristo y de su sangre derramada podemos entrar en el lugar santísimo, acercándonos con corazón sincero ante la presencia misma de Dios.
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Oh, hermanos, el tabernáculo estaba ordenado de tal manera, y dice que primero se entraba en el patio y estaba el altar de bronce, allí donde se ofrecían los sacrificios. El Señor Jesucristo pasó por el altar de bronce y luego estaba el lavacro donde el sacerdote se lavaba las manos. Y hermanos, cada uno de nosotros debemos hacer de esta manera, pasar primero por el altar del sacrificio, donde el Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, luego pasar por el lavacro, que es la palabra de Dios, y limpiar nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestras vidas en la obediencia a la palabra de Dios. Y luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y dice que a tal lugar acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Oh, el Señor Jesucristo vino para salvarnos, vino para darnos vida eterna y vino para ponernos en la iglesia del Dios viviente, que es la familia de Dios. Y nos exhorta a mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él fiel es el que lo prometió. El Señor es fiel para cumplir todas las cosas que Él prometió. Él nos prometió un cielo, una esperanza gloriosa, y fiel es para cumplirlos. Y nos llama a la unidad, nos llama al amor entre los hermanos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, primero está el amor y después las buenas obras. Que el Señor nos ayude a amarnos y amarnos sinceramente, y nos estimulemos al amor y a las buenas obras. El versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veáis que aquel día se acerca. Y si bien es cierto, hermanos, en estos días no podemos congregarnos, no podemos juntarnos, pero podemos estar en contacto a través de estos sistemas, a través de este sistema virtual. Y alguien dijo, ya que no nos podemos congregar, estar juntos, no dejemos de conectarnos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios y alimentarnos los unos a los otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del Señor, el día donde el Señor ha de venir a buscarnos, el día donde el Señor ha de venir a salvarnos. ¡Qué maravilloso! No dejemos de estar juntos, no dejemos, como en esta época, de conectarnos. Y está hablando el versículo 26. El versículo 26 dice así, hasta el versículo 31. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento
de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esta parte, hermanos, se está hablando de la apostasía. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, el versículo 4, el capítulo 4 y versículo 1, dice así: que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, de error y doctrinas de demonios. Nos ayude, hermanos, a tener siempre presente esta porción, pero como decíamos recién, esto está hablando de la apostasía, de aquellos que vuelven atrás. Les está hablando aquí a los hebreos, aquellos que vuelven atrás a los rudimentos de la ley, no queriendo recibir al Señor Jesucristo, y aquellos que conocieron la gracia del Señor Jesucristo viniendo para salvarnos y el sacrificio del Señor Jesucristo, se volvieron a la ley. Estos son los apóstatas, los que no quieren reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, habiéndolo conocido y habiendo querido ser identificados dentro del pueblo de Cristo, pero se volvieron atrás y nunca más quisieron volver al Señor. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, lo siguiente. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravilloso nuestro Dios, su gracia y su perdón. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que Él intercede por nosotros ante el Padre. Esta porción de estos versículos, el versículo 26 hasta el 31, está hablando de los apóstatas, de aquellos que se volvieron habiendo conocido al Señor Jesucristo, pero se volvieron a los rudimentos de la ley, a los sacrificios de la ley, y pisotearon la sangre del Señor Jesucristo, no queriendo creer en el Salvador del mundo. Versículos 32 al 34 dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros
de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El versículo 32 dice así: pero traed a la memoria los días pasados, de los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate y padecimientos. A los hebreos, después de haber conocido al Señor Jesucristo, después de que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sufrieron gran persecución, fueron metidos presos, fueron perseguidos y tuvieron que ir a otros lugares, pero no se apartaron del Señor Jesucristo. Pero dice que con gozo estuvieron y se sintieron dignos de haber sido vituperados por el nombre del Señor Jesucristo. Dice, por una parte, ciertamente, versículo 33, ciertamente con vituperos y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Se asistían los unos a los otros mientras eran perseguidos, pero en ningún momento desistieron de la fe, sino que se perseveraron firmes. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y hermanos, esto nos deja una maravillosa enseñanza. Nosotros estamos pasando por una pandemia, nosotros estamos contemplando que hay muchas personas que mueren a causa de esta pandemia, y nos puede causar en nosotros tristeza, amargura. Pero a través de esta porción el Señor nos alienta. Dice el versículo 35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermanos, la esperanza gloriosa que el Señor nos ha dejado es superior a todos estos sufrimientos temporales que tenemos que pasar, y la confianza en nuestra esperanza gloriosa tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué maravilloso, hermanos. El Señor es muy fiel y ha de cumplir su promesa. El que ha de venir vendrá y no tardará. Él va a venir a buscar a su iglesia, a venir a buscar a los salvados. Y el versículo 38 dice así, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe, confiados en la promesa del Señor. El Señor Jesucristo dijo, su palabra enseña, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nada nos ha de faltar, hermanos.
es la de cumplir todas sus promesas que están escritas. Por eso dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Les está hablando a los hebreos para que no retrocedan a los rudimentos de la ley, para que no retrocedan a aquellos sacrificios que se hacían, sino que sigan confiando en el Señor Jesucristo, que hizo el sacrificio una vez y para siempre para salvarnos. Versículo 39 es el último, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué maravillosa determinación que pone el escritor aquí. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir por la fe, a vivir confiado y estar plenamente en comunión con nuestro Dios. Y después de esto, de hablar de que debemos vivir por la fe, el capítulo 11 nos menciona aquella galería de la fe, de aquellos grandes hombres y mujeres que tuvieron fe y pasaron muchos padecimientos, muchas luchas, muchas dificultades, pero se mantuvieron firmes. Y está allí aquella nube de testigos, alentándonos a nosotros a seguir confiando, a esperar un poquito, como dice el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Que el Señor nos ayude a vivir por la fe, confiando en las maravillosas promesas del Señor. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.